Tras la batalla de Filipos, casi todos los asesinos de César habían muerto, y la república con ellos. Ante la sospecha de que Lépido había colaborado con Sexto Pompeyo, fiel a la causa republicana, Antonio y Octavio reorganizaron nuevamente los territorios del Triunvirato. Marco Antonio obtuvo la responsabilidad del gobierno de la Narbonense y de todo el oriente, al que ya tenía sobre la Galia Cisalpina y la Galia Comata. A su vez, Octavio quedó al frente de las dos provincias de Hispania, además de Numidia, quedando África para Lépido. Tenía también que desalojar a Sexto Pompeyo del gobierno de Sicilia. Ahora bien, el triunvirato se mantuvo formalmente a pesar de que el poder real residía solo en dos de sus miembros. La victoria del triunvirato había sido un éxito, pero sobre todo para Marco Antonio, el verdadero triunfador de Filipos, que aguantó el empuje de Casio, desmoralizándolo y pudiendo arreglar la mala situación en la que se había colocado un enfermo Octavio después de la pérdida de su campamento ante Bruto. Este hecho es descrito de una forma muy directa por Plutarco al hablar de la victoria del triunvirato. Ninguna hazaña notable se vio de Octavio, sino que a Antonio era a quien se debían las victorias y los triunfos, añade. La batalla de Filipos marcó el punto más alto de la carrera de Marco Antonio. En aquella época era el general romano más famoso y triunviro de mayor categoría. El testamento de César fue uno de los factores que marcó profundamente la vida de Antonio. No logró reponerse jamás. Aquel no solo no lo había nombrado heredero, prefiriendo a un jovenzuelo, sino que ni siquiera lo había mencionado, haciendo pedazos su autoestima. A pesar de que apreciaba hasta cierto punto a Antonio, César era consciente de que su heredero no solo lo era de su fortuna, sino de su legado político. La desilusión que sintió ante la pésima conducta de Antonio como administrador de Roma mientras estuvo en Egipto le llevó a tomar esa decisión, así como su sagacidad que le permitió ver que aunque joven, su sobrino nieto Octavio era el futuro de Roma. Marco Antonio partió hacia Oriente con la clara intención de emular al dictador luchando contra los partos. Vencería en la campaña gloriosa que la muerte impidió librar al propio César, y de alguna manera anhelaba demostrarse a sí mismo y al espíritu del ahora venerado en los altares que el divino Julio se había equivocado. Por el contrario, el más joven de los triunviros tuvo que marchar hacia Roma para afrontar la molesta tarea de establecer a un gran número de veteranos del ejército. Para empezar, tuvo que confiscar tierras en 18 ciudades, cuyos propietarios fueron desposeídos. Como los terrenos expropiados seguían sin ser suficientes para contentar a todos los legionarios, el descontento de unos y otros contra Octavio fue en aumento, dando lugar a múltiples disturbios. La situación se agravó al interceptar Sexto Pompeyo las naves de trigo que tenían que alimentar a la población romana y que provenían fundamentalmente de Sicilia, Cerdeña y de África, propiciando que el hambre asolara la capital del imperio. Para colmo de males de Octavio, Antonio no hacía más que aumentar su prestigio en Oriente, donde ya era conocido como el nuevo Dioniso. Necesitado de dinero para financiar la campaña parta, había puesto sus ojos en Egipto, por lo que había mandado llamar a Tarso a la reina Cleopatra. No solo comenzaron entonces una relación sentimental, sino que él la siguió a Alejandría, donde pasaron todo el invierno. Así que mientras Marco Antonio vivía rodeado de lujos y placeres, la situación en Italia se deterioraba a pasos agigantados. En el año 40, el cónsul Lucio Antonio y Fulvia, respectivamente el hermano y la esposa legítima del triunviro, movilizaron a campesinos desposeídos de tierras y a legionarios contrariados y desafiaron a Octavio, quien cedió el mando de sus legiones a Agripa y Salvidieno, los cuales arrinconaron a Lucio y sus partidarios en Perugia. La ciudad fue sitiada y sellada con un foso y una empalizada de más de 11 kilómetros de longitud hasta lograr su rendición. Lucio fue enviado a España por Octavio y Perugia fue saqueada y destruida. Algunas fuentes recogen la venganza del triunviro Octavio fue implacable, pues estando cercano los idus de marzo mandó sacrificar a 300 prisioneros ante el altar del divino Julio. Antonio afirmó no estar al corriente de lo que habían hecho su hermano y su esposa en su nombre, pero en el momento que supo de la caída de Perugia, abandonó Egipto en dirección a Atenas, donde se encontró con Fulvia, quien murió en ese mismo año en extrañas circunstancias.
Antonio recibió en esos días una misiva de Sexto Pompeyo que le proponía una alianza contra Octavio, el cual, para evitarla, se divorció de la hija de Fulvia, sin haberla tocado, pues le repugnaba todo lo que tuviera relación con la esposa de su colega, y contrajo un nuevo matrimonio con Escribonia, tía de Sexto, mucho mayor que él, en la que no le unía ningún sentimiento, pero que se convertiría en la madre de su única hija, Julia. Ante estos acontecimientos, Antonio partió hacia Italia con la intención de enfrentarse a Octavio. Incluso convenció a Sexto Pompeyo para que atacara al país trasalpino, haciéndose con el control de Cerdeña. Nuevamente en el horizonte parecía vislumbrarse una nueva guerra civil. Sin embargo, los triunviros se encontraron con un problema añadido. Los soldados de ambos ejércitos, todos veteranos de César, se negaban a luchar entre ellos y derramar una vez más sangre romana, por lo que solo quedaba como opción la vía de la negociación. Así Napoleón actuó en nombre de Antonio y Mecenas en el de Octavio, que esta vez salió claramente favorecido. El triunvirato fue renovado por otros 5 años y el imperio dividido en 2 partes, Oriente para Antonio y Occidente para Octavio. Italia sería compartida, pues ambos podrían reclutar soldados allí. Lépido conservaría África. Ahora Sexto debería colaborar con Octavio y Antonio para castigar a Partia. Para sellar el Tratado de Brindisi en el año 38 se concertó la boda de Antonio con Octavia, la hermana del futuro Augusto, que acababa de enviudar de su marido, Cayo Claudio Marcelo. Octavio adoraba a su hermana, que ya entonces era considerada una dama ejemplar en Roma, y es difícil pensar que la hubiera entregado a Antonio si sus deseos de reconciliación no hubieran sido sinceros. Octavio salió reforzado de la guerra de Perugia. Por fin se sentía seguro, pretendía una tregua relativamente duradera, por eso arriesgó el enlace de su hermana Octavia, una de las personas por quien más estima sentía desde niño. Había quedado claro que el joven triunviro no era solo el fruto del capricho de César y que había llegado a la política para quedarse. Su obstinación y su beneficiosa política para Roma convirtió la hostilidad del pueblo hacia él por sus políticas impopulares en confianza y respeto. Todos sus sacrificios y esfuerzos habían tenido éxito.